Saludos y gracias por sintonizar este podcast El Rugido de PHCU. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y sobre todas las cosas estar con nosotros episodio tras episodio. Y en esta ocasión traímos dos estudiantes del doctorado en filosofía en psicología clínica, conocida también como el PhD en psicología clínica. También tenemos el doctorado en psicología, ¿verdad? El PsyD. Pero aquí tenemos la oportunidad de tener dos estudiantes que están ya en proceso internado, están bastante avanzadas en su carrera como futuras psicólogas clínicas. Y agradezco a Nicole Ramos y a Sidmarie Durán por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Pues mira, aquí tenemos a estas jóvenes, ¿verdad?, que están aquí trabajando y vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre ese internado, pero las trajimos porque estamos ya en un proceso importante, ¿verdad?, en un segundo semestre donde estamos tomando decisiones y queremos escuchar a nuestros estudiantes y las experiencias que han tenido, porque sabemos que pudieran empatizar con otros candidatos, otras personas o ya estudiantes graduados, ¿verdad?, que han pasado por lo que ellas están pasando en este momento, pero definitivamente que aporta a un futuro importante tanto para su vida profesional como para el país, ¿verdad?, porque lo que hacen definitivamente es muy importante y valioso para nuestra comunidad en el país aquí en nuestro hermoso Puerto Rico. Hablando aquí con Nicole y Sidmarie, me gustaría que ellas empezaran este diálogo hablándonos sobre cómo fue su experiencia en bachillerato, qué bachillerato tienen y cómo ellas eligieron entonces esta carrera de empezar un doctorado en psicología clínica. Nicole, empecemos contigo. Cuéntame un poquito de dónde vienes, dónde fue tu bachillerato. Hice mi bachillerato a los 4 años en la Universidad de Puerto Rico, UPR Río Piedras. El bachillerato fue en Ciencias Sociales con concentración en Psicología. Y entonces, Sidmarie, ¿de dónde eres? Cuéntame de dónde es tu bachillerato, dónde vienes. Mi bachillerato también es de la UPR, sin embargo yo estuve acá en la UPR en Ponce y mi bachillerato es un poco largo, así que se llama un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Psicología y Salud Mental. ¡Wow! Excelente. Pero entonces las dos tienen esta experiencia de un bachillerato en lo que es en la rama, ¿verdad?, de ciencias conductuales, que las llevó a elegir un doctorado, o, ¿verdad?, a decir, mi próximo paso va a ser elegir un doctorado, ¿verdad?, o cursar estudios graduados. Pues en mi caso yo pienso que en el bachillerato era más como algo general y me llamaba mucho la atención lo que era, ¿verdad?, continuar los estudios por lo específico y también para el manejo de las emociones de los pacientes. Eso fue una de las cosas que más me llamaba la atención de la psicología y pienso que el ayudar a los pacientes al manejo emocional fue lo que me hizo continuar los estudios graduados, ¿no?, para poder eventualmente ejercer como psicóloga clínica. Nicole, en tu experiencia particular, ¿en qué momento decidiste, ya estabas en tercer año, o desde el principio ya sabías que querías un programa graduado, o eso lo tomaste en tercer o cuarto año? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo siempre supe que quería continuar estudios graduados, sin embargo, ese proceso de bachillerato fue de las etapas más difíciles, escoger cuál de las carreras en psicología, porque sabemos que hay montones. Hice muchas búsquedas en la universidad, en la biblioteca de la universidad. Pude identificar, ¿verdad?, pude ir como en tipo embudo, identificando cuáles eran aquellas cualidades que cumplían conmigo, cuáles eran aquellas cosas que más me gustaban, que más llamaban mi atención y a qué quería dedicarme el resto de mi vida, hasta que llegué entonces a lo que era el doctorado en psicología clínica. Y el doctorado en filosofía, que entonces aquí hay una diferencia entre el doctorado en filosofía y el PsyD, ¿verdad?, particularmente el doctorado en psicología clínica. ¿Por qué eligieron entonces esta parte que integra la investigación, ¿verdad?, dentro de esa rama de las ciencias conductuales? Bueno, en mi caso, no sé si es el mismo caso de Nicole, yo pienso que la razón por la que quise hacer un PhD era porque me llamaba la atención esto de la investigación, ¿no? Nosotros utilizamos actualmente modelos basados en evidencia y la investigación es lo que nos ayuda a ver y saber comprobar como científicamente que este modelo está siendo efectivo para trabajar X diagnóstico. Así que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención y yo dije, esta área de la investigación, ¿verdad?, pienso que aporta también al campo de la psicología desde otra perspectiva que desde mi experiencia es como igual de importante y eso fue lo que me movió a mantenerme en PhD, ¿verdad?, o solicitar PhD y no PsyD. Y Nicole, tú en tu caso ya en el cuarto año buscaste información para
el doctorado en filosofía y rápido solicitaste admisión para el programa graduado. Pues mira, contemplé ambas, tanto PsyD como PhD, sin embargo fui buscando investigación, algo que también los estudios subgraduados me ayudaron mucho, fue la experiencia a lo que son investigaciones, tuve oportunidad de también investigar como estudiante subgraduado, exponerme a eso y la realidad es que me gustó mucho y sobre todo ver la importancia, ¿verdad?, de lo que es la rama de la investigación y cómo aporta a lo que es la salud conductual, pues fue lo que me hizo tomar la decisión. Y te impulsó, llegaste ahí y solicitaron admisión. ¿Cómo fue ese proceso de admisión? Tanto aquí como a cualquiera, si solicitaron a varias, fine, porque es que estamos, ¿verdad?, queremos hablar sobre esa experiencia que ustedes tuvieron y sabemos que hay gente que nos escucha que pudiera tener también, que esté pasando tal vez por ese mismo momento. ¿Cómo fue ese proceso de evaluar la universidad y su proceso desde la solicitud hasta la entrevista? Nicole, empecemos contigo. Como muy buena PhD, desde ese momento me puse a investigar. Investigar. Cogí los currículos de todos, la universidad ¿verdad?, en Puerto Rico que ofrecían escuelas graduadas para psicología. Me senté, iba marcando qué clases daban, cuáles eran los enfoques, hasta que fui afinando. Desde el principio siempre sabía que quería venir aquí, ¿verdad?, por el enfoque que se trabaja, ¿verdad?, un proceso más biopsicosocial. A diferencia de otras universidades que también, ¿verdad?, pues tienen sus joyas, sus cosas importantes, pero este era el enfoque que yo más convencida estaba y era el enfoque que yo sabía, ¿verdad?, pues que quería continuar. Así que pues ese proceso pues fue más de búsqueda hasta que logré afinar. Ok, y entonces ahí solicitaste admisión, llenaste la solicitud en línea. Correcto, solicité a todas, ¿verdad?, por si acaso, claro, pero la que pues tenía los dedos cruzados más pues era con... Ok, y entonces en tu caso, ¿cómo fue esa evaluación? Aquí es que similar a Nico, yo también estuve, ¿verdad?, orientándome, así que esto que hacen en como las escuelas abiertas y demás, los flyers, también busqué acerca de las clases y también algo que hice fue que le pregunté, ¿verdad?, conocí a varias personas que habían estado en distintas universidades, se le pregunté cómo fue tu experiencia, qué te gustó, qué no te gustó. Yo también solicité en varias universidades y no fue hasta que tuve los procesos de entrevista donde yo dije, aquí es que... Okay. ¿Y cómo fue ese proceso de entrevista? Pues a mi experiencia, a mí me encantó. O sea, yo estaba bien nerviosa, súper nerviosa, porque era, claro, algo importante. De ahí se define que me acepten o no. Bueno, parte de... sin embargo, mi experiencia fue muy positiva. Tuve entrevista grupal. De ahí, de casualidad, ¿verdad?, varias personas que estuvieron conmigo son las personas que siguen en el doctorado, que también les escogieron. Y también tuve mi proceso individual y pienso que me sentí como en un lugar seguro, en un lugar tranquilo. Y yo pienso que eso influyó en mi decisión. Y eso te hizo el clic. Sí, eso me hizo el clic. Y Nicole, ¿qué tú dirías como recomendación a nuestros oyentes? ¿Qué recomendación le puedes dar para ese proceso de entrevista? Yo creo que lo mejor que pueden hacer es prepararse para absolutamente todo, ¿verdad? Los procesos de entrevista pasan de todo a la misma vez, sin embargo, estar bien claro de lo que fueron sus experiencias como estudiantes subgraduados, eso es bien importante, todas las experiencias que han tenido cuentan, también a manera personal, ¿verdad?, de ellos como personas, sus intereses, cuáles son sus inclinaciones, porque estos procesos de entrevista no solamente quieren conocerte como persona, ¿verdad?, también conocer el proceso por el cual, a la carrera profesional que has llevado hasta el momento y hasta dónde te quieres dirigir. Y tener todo eso bastante claro y sentarse con uno mismo y contemplar qué es lo que yo quiero, a dónde me quiero dirigir, eso es bien importante, porque eso se refleja mucho en lo que son las entrevistas. ¿Y recuerdan alguna pregunta que dijiste, wow, esta no me la esperaba? Sí, pienso que varias. Por ejemplo, una pregunta que me hicieron fue si tuvieras que ir a una isla desierta y estar como un mes, ¿qué libro te llevarías? ¿Y por qué? Así que esa fue una de las preguntas que no me esperaba. También otra de las preguntas que hacen es como, por ejemplo, algún marco teórico que te llame la atención, algún teorizante, ¿no?, de estas personas como pioneros de la psicología, que conozcas, que te llame la atención, que te guste, si has tenido la oportunidad de estar en alguna práctica clínica. Y en tu experiencia, Nicole, ¿cómo fue ese, verdad? ¿Qué pregunta tal vez te impactó o para qué pregunta? Tú sabías que estabas preparada,
que tú decías, esta pregunta va a venir y se te dio? Sí, busqué muchas preguntitas por internet y buscaba Claro, hay que usar los recursos, hay que usar los recursos que tenemos. Ver qué ideas podía obtener, ¿verdad? De preguntas, al igual que Sid, esas preguntas más sobre marcos teóricos, cuáles son tus inclinaciones clínicas o cuáles han sido esas experiencias, pues eran las preguntas que yo estaba clara, las tenía como libreta en mi cabeza y ahí dio punto blanco, bingo. Sí. Bingo, y dio, pues ya saben, prepárense por ahí, por ese ladito. Pero por eso yo creo que también es importante, ¿verdad?, que ustedes puedan compartir esta información, porque hay que prepararse para un proceso tan importante como es una entrevista para un programa graduado. Así que gracias por esa información, que yo sé que ustedes lo están valorando mucho. El PhD, y aquí hablando un poquito sobre ya como experiencia estudiantil, luego de ser estudiante admitido, tiene, en el caso de nosotros, en Ponce Health Sciences University, la caracterización de que también se integra la parte de pacientes estandarizados, que eso pues tenemos aquí en nuestra torre académica, ¿verdad?, unas facilidades, unas instalaciones preparadas para eso. ¿Desde cuándo ustedes ya están integrando esa parte de pacientes estandarizados? Los pacientes estandarizados, nosotros nos beneficiamos de esta experiencia en nuestro primer año de doctorado, y es antes de comenzar a tener la exposición real a ver pacientes como tal, y son como pacientes simulados, ¿verdad?, donde se simula que tienen algún diagnóstico, son personas entrenadas para eso, y pasamos por la experiencia de ver 4, ¿verdad? 4 pacientes. Sí, eran 4. Sí, y entonces la graban, ¿cómo es eso? Ustedes, o sea, hacen tenemos esos actores, digamos así, ellos simulan alguna situación, ¿verdad?, o condición mental, y entonces ustedes entran en esa parte de la integración para la parte de la psicología. Es correcto. En los currículos de clases, ese primer semestre del primer año, una de las clases que se toma, ¿verdad?, es esa preparación a esa entrevista inicial con un paciente real, ¿verdad?, que es donde entonces nos preparan para lo que son los pacientes estandarizados. En esa preparación, ¿verdad?, pues desarrollamos, ¿verdad?, lo que es ese guión tradicional, ¿verdad?, de recogerle esa información importante, información pertinente que nos puedan ayudar a nosotros, ¿verdad?, a llegar a una impresión diagnóstica más adelante. Así que parte de esa preparación, ¿verdad?, pues vienen también de los cursos. De los cursos que ya tomaron durante ese primer año. Y Correcto. Entonces luego ya para el segundo año toman un comprensivo. Así como es esa parte de fase desde lo teórico a lo práctico, entonces comprensivo para pasar a un próximo paso. Sí, nosotros en el primer año tenemos los pacientes estandarizados que se graban, ¿verdad?, que pasamos por un proceso de supervisión, como Nicole comentó. En nuestro segundo año, cuando terminamos el segundo año, cogemos un examen que se llama el comprensivo. Ese examen lo que busca es examinar, ¿verdad?, cuánto conocimiento nosotros tenemos teórico de distintos temas y las distintas clases que nosotros hemos tomado hasta el momento. Y ya en nuestro tercer año, cuando culminamos tercer año, cogemos el famoso CPS, que ahí es un examen donde nosotros también vemos pacientes estandarizados. La diferencia es que ahí es más como para tener un diagnóstico, tenemos tal vez un tiempo, ¿verdad?, también específico. Ahí también redactamos notas de progreso, nos piden un modelo terapéutico posible usar, no sé si te acuerdas de algo más. Impresión diagnóstica, que a diferencia de ese primero, pues es un poco más flexible, ya aquí se espera que, ¿verdad?, esas otras áreas en psicología pues podamos dominarlas. Me imagino que esa experiencia fue un poquito más, de mucho más nervios, digamos. CPX, porque es como que, ok, estoy en el medio de todo y después de aquí me toca el internado, ¿así es? ¿O me equivoco? Sí, nos quedaría un año más de clases, porque el CPX es en el tercer año, un año más de clases, y entonces comenzaríamos el internado. Entonces ustedes ya pasaron el CPX, ya pasaron al paciente estandarizado, ya pasaron el CPX y ahora están en el internado. ¿Dónde están haciendo el internado ustedes? Mi internado es en Wellness y Damas, internado en Psicología de la Salud. Okay. ¿Y el tuyo? El mío, yo estoy en el Centro de Servicios Psicológicos, que se conoce como CSP, y mitad también de mi internado es la terapia dialéctica conductual, también nosotros la conocimos por las siglas de DBT, que se va específicamente a trabajar personas que tienen el trastorno de personalidad limítrofe. Okay. Y el internado es en el Wellness Center de aquí de la universidad. El Wellness está, a ver, corríjame si estoy equivocada,
está acreditado por APA, pero tiene un concepto particular, que eso pues a veces muchos estudiantes nos hacen esa pregunta, ¿no? Está bajo el consorcio, es la palabra. Así que eso es parte importante para que, ¿verdad?, se considere como parte de los beneficios o la joya, ¿verdad?, el milestone que tenemos aquí en la universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia atendiendo pacientes reales en nuestra clínica y en Dama, ¿verdad?, que es nuestro hospital vecino aquí? Pues en mi caso ha sido bien enriquecedora. De verdad que ha sido de las experiencias de más crecimiento, de más reto y a la misma vez de más felicidad, ¿verdad? Y hablo de un aspecto más personal, porque he podido ver el progreso, he visto lo mucho que he crecido también personal y profesionalmente y sobre todo me he sentido mucho más preparada para lo próximo que viene, que es la vida laboral. La vida y la disertación. Ay, Ay, Dios mío. Qué más sensible. Hablemos de eso ya mismo. Y en tu caso, Sid-Marie. A mí me ha encantado. Pienso que, como dijo Nicole también, es una preparación para lo que viene. Pienso que ha sido un cambio significativo, ¿no? De tal vez cuando éramos estudiantes que teníamos nuestras prácticas tal vez 2 días a la semana, 3 días, a ver pacientes todos los días corridos. Sin embargo, pienso que ha sido de mucho crecimiento, tanto personal como académico, ¿verdad? Y en el campo psicológico. Y ¿verdad?, como un beneficio que nosotros tenemos son las supervisiones, que las supervisiones también nos ayudan a que estamos haciendo en efecto, ¿verdad?, lo que se supone que hagamos, son ese proceso de acompañamiento antes de ir al ámbito laboral como tal per se. Qué chévere. Así que lo único que le falta entonces es la disertación, que ya están por ahí tanteando esto en todas las ramas, no tan solo en psicología. Cuando hablamos de un doctorado y dicen disertación, es como un cuco, ¿verdad? Perdonen la palabra de esta jerga puertorriqueña, pero es un cuco, pero la realidad es que también es un proceso enriquecedor porque es un proceso de aprendizaje adicional. Y hablábamos fuera de cámara, ¿verdad?, de que entonces ya tienen unos temas por ahí que están explorando, o que ya, ¿verdad?, para entonces trabajar ese proceso de disertación para finalizar el programa, ¿no? Así que la felicito por ese proceso. ¿Hay alguna recomendación para esto de la disertación antes de pasar al próximo tema? Porque yo sé que es un tema importante, todo el mundo dice, ay, Dios mío, disertación, ¡ay! Sí, yo pienso que una recomendación sería como intentar culminar la disertación antes de estar en el proceso de doctorado, ¿verdad? De internado, porque reconozco que puede ser complejo el ver pacientes todos los días y encima de eso estar esta parte de la disertación, que es como una investigación que estamos haciendo. Así que si pueden, antes de, sería ideal. Y en tu caso, Nicole, ¿qué recomendación darías? La planificación y la organización van a ser tus mejores amigos en este proceso de disertación. Definitivamente, como dice Sid, a veces se acumulan muchas cosas y no solamente, ¿verdad?, la parte académica, sino nuestra vida personal. Y ese balance que es crucial y es importante tenerlo, se puede, ¿verdad?, ver atropellado también en un proceso de disertación. Así que el planificarse, el organizarse, tales días voy a trabajar con la disertación, estos días los voy a utilizar para descanso, crearte un calendario de cuáles son los días que me voy a proponer como meta para trabajar X o Y capítulo o X o Y cosa y luego entonces, ¿verdad?, seguir con lo demás ayuda mucho en el proceso. Sí, me hablas de los capítulos y me acuerdo de mi tesis y me acuerdo de las cosas, ¿verdad? Y me acuerdo hasta de los memes que uno a veces ve por ahí, pero lo importante es como tú bien mencionas, me gusta mucho eso que dices, Nicole, y esta parte de organizarse, de establecer unos horarios, pero comprometerse a establecerlos, a lograrlos ¿verdad?, y buscar ayuda si es importante, ¿verdad? Tienen sus mentores para el proceso, ¿verdad?, de consultar con ellos para lograr esa meta final profesional. Y para ir finalizando, voy a hacer una pregunta bien difícil, que aunque es corta, yo sé que pudiera ser profunda. ¿Qué le apasiona de la psicología? Bueno, me apasionan muchísimas cosas de la psicología, pero principalmente el ser ese cofre de confidencias de mis pacientes. La realidad es que he aprendido y he crecido mucho con ellos y a veces pensaba, ¿verdad?, que en el proceso yo iba a aportar mucho más a la vida de las personas con el conocimiento y con lo que iba adquiriendo, pero realmente me he dado cuenta que ha sido al revés, que han aportado mucho a la misma vez, ¿verdad?, que les ayudo a caminar y a crecer, ¿verdad?, en tantos aspectos de su vida. En mi caso, algo que a mí me ha encantado mucho de este proceso es el ver a los pacientes evolucionar a través del tiempo. Tal vez ver personas que llegan porque tienen síntomas severos de depresión y que a través de las terapias
y claro, el compromiso de ellos, ¿verdad? Porque eso es esencial, cómo esos síntomas van disminuyendo, cómo esa fascia, ¿verdad? O esa cara se ve distinta, tal vez llegan tristes llorando y a través del tiempo, cuando la primera vez que tal vez ves un paciente sonreír. Así que ese proceso de evolución del paciente, para mí es bello acompañarlos en el proceso. Sí, lo importante, como mencionaste, ¿verdad? Aparte del compromiso, también la confianza, de confiar, ¿verdad? Y en nuestros internos, ¿verdad? Del programa de psicología y cualquiera, porque tenemos otros programas también que hacen internados aquí con nosotros, confiar, ¿verdad? En ese proceso. Yo creo que eso es importante. Y la salud mental ha sido un tema que ha sido bien relevante o ha causado más relevancia aún luego de la pandemia, porque se descubrieron, ¿verdad? Muchos estigmas que estaban ahí, pero ¿verdad? Las personas han descubierto otras cositas que a veces no pudieron internalizar, vamos a decirlo de esa forma, para entonces exteriorizar eso que sentimos y que necesitamos reconocer, que si necesitamos ayuda, debemos buscarla. Claro. Así que alguna recomendación a sus pacientes, para aquella persona que tal vez se sienta triste, se sienta, no sé, que si crea que esté en depresión o que, ¿verdad? Que entiendas que debe buscar ayuda. Yo le diría que se lance, que yo pienso que lo difícil es llegar. Una vez tú llegas a esa cita, ¿verdad? Lo trabajamos en conjunto. Sin embargo, no, el paciente no tiene que sufrir solo, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, como para ese proceso de acompañamiento. Así que mi recomendación es que, además de llamar y sacar esa cita, el reto es llegar. Sí, Nicole, ¿tienes algún llamado? Me uno a las palabras de Sid, ¿verdad? Esa parte de lanzarse, de confiar en el proceso, ¿verdad? Y sobre todo de no caminar solo. Yo creo que gran parte del sufrimiento es porque las personas piensan que están solos o que deben sufrirlo solo. Sin embargo, hay un equipo de trabajo de personas que están dispuestos a ayudarles, que nos preparamos para esto, que pasamos años estudiando precisamente para ese momento, para recibirlos, para que lleguen a nosotros y poder ayudarles, ¿verdad?, a ver la vida por lo menos un poco diferente, fuera del sufrimiento. Gracias, Nicole, y gracias, Ismael. De verdad que bellas sus palabras, me encanta. Así que ya saben, si se siente solo, deprimido, busquen ayuda. En el caso de Ponce Health Sciences University, tenemos nuestro Wellness Center y ahí que tenemos a nuestras compañeras aquí que están disponibles, tanto ellas como sus compañeros, y tienen otros compañeros también que están laborando. Pueden llamar al 812-2525 para sacar su cita y buscar esa ayuda profesional, que como ellas bien dicen, ellas están ahí y todo el personal para apoyarles en el proceso, porque no están solos. Eso es importante, no están solos. Así que gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación. Gracias. Y ya saben, así que si te interesa algún tema, puedes llamarnos o escribirnos a communications@pcm.edu. Si quieres llamarnos para conocer algún tema o hablar sobre algún tema, llamas al 840-2575, extensión 5709. Y si deseas sacar una cita con alguna de las compañeras aquí en el Wellness Center, el 812-2525, 812-2525. Gracias por escucharnos y hasta la próxima en El Rugido de PHCU.